Muy buenas tardes. Un saludo especial de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y de los demás miembros de nuestra corporación. En esta oportunidad me complace darle la bienvenida a la videoconferencia denominada Proceso Judicial de Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, cuarta actividad académica de este ciclo de capacitaciones, donde se analizará la restitución internacional de menores de 16 años, destacando la importancia de esta figura jurídica y de sus fases de ejecución y cumplimiento. Expreso los mayores agradecimientos al doctor Henry Zárate Cortés, Procurador Judicial 2 de Familia, ex juez de familia de ejecución de sentencias de Bogotá, quien desde su amplia experiencia profesional y académica como candidato a doctor en Derecho de la Universidad Mar del Plata de Argentina y docente universitario, nos explicará cuáles son los sujetos procesales e intervinientes que inciden en el proceso de restitución internacional de menores, las excepciones y recursos posibles, propiciando la aplicación de mecanismos judiciales vigentes que fomentan la garantía de los derechos fundamentales de nuestros menores de 16 años. Una vez se concluya esta exposición, le haremos unas preguntas al doctor, de las que nos hagan a través del chat de participación. Asimismo, todas las dudas técnicas sobre conexión, registro y evaluación que surjan durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por nuestro grupo técnico de servidores de la Escuela Judicial. Asimismo, al concluir, se habilitarán en pantalla 2 códigos QR para el registro de asistencia y para la evaluación del curso. Bienvenido, doctor Henry Zárate Cortés, Procurador Judicial 2 de Familia. Muchas gracias por participar en este ciclo de capacitaciones tan útiles en este tiempo de pandemia y de confinamiento, donde los jueces están aprendiendo el uso de las herramientas tecnológicas para su quehacer cotidiano judicial. Tiene el uso de la palabra, doctor Zárate. Bien, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Y no quisiera empezar sin extender esos agradecimientos al Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Diana, a su presidenta, doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y a usted, doctora María Lucero Nova Moreno, muchas gracias como directora de la escuela por abrirnos este espacio para poder compartir pues parte del conocimiento acopiado y con todos quienes se han vinculado a esta videoconferencia, a quien además de saludar, también quiero agradecer. Básicamente podemos decir de inicio que esta es la cuarta, como lo decía la doctora María Lucero, esta es la cuarta sesión, la cuarta videoconferencia que ha tocado todo el aspecto de restitución internacional para personas menores de 16 años. En la primera, el doctor Jaime Londoño, nuestro juez de la red en la Liga, en la reunión de jueces internacionales, de la red organizada a través del convenio de La Haya, en el que se encargó de exponer y de informarnos sobre tal tratado, las minucias, lo que constituye realmente el sendero y que nos da oportunidad de trasegar procesalmente en el cumplimiento del compromiso adquirido por Colombia al aprobar el referido convenio. De igual manera, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la Subdirección de Adopciones, que ejerce como autoridad central, nos puso en contexto de toda esa actividad previa al proceso judicial, que adelantan también las autoridades administrativas, entiéndanse por tales a los defensores de familia y donde no los hubiere, a los comisarios de familia. Y entonces hoy vamos a hablar puntualmente de lo que es el proceso judicial de la restitución internacional. Hemos tenido algunas dificultades en la comprensión normativa y entonces de ahí la necesidad de hacer un abordaje y de compartir lo que desde una mesa interinstitucional, además, que se ha conformado, liderada por la Procuraduría, la Escuela Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cancillería, la Academia, que hemos formado parte para hacer unas propuestas tendientes encaminadas a la reforma del procedimiento. Por ahora vamos a hablar del procedimiento vigente, lo que tenemos que atender. Para darle efecto voy a permitirme compartir unas imágenes. Realmente esta es una experiencia interesante en la que todos hemos estado vinculados. Son unos nuevos modelos, un nuevo sistema, nuevas alternativas de comunicación. Esas alternativas de comunicación, que son, por ejemplo, en esta ocasión la videoconferencia, la utilización al máximo de los sistemas, nos pone frente a un desafío. Entonces, por ejemplo, he de confesarles, después de 110 días de no lucir corbata, que se siente uno absolutamente extraño frente a ese cambio, son 3 meses, casi 4 meses en que hemos sufrido esta pandemia que nos lleva a tener cambios comportamentales. Pero bien, vamos sobre el tema que nos convoca. La restitución internacional de personas menores de 16 años tiene un arsenal normativo que la regula. Entonces, el convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional, que es el convenio de La Haya de 1980, aprobado por la ley 173 del 84, sobre la cual ya hubo una disertación, la primera de ellas, de este ciclo, en el que refería yo, el doctor Jaime Londoño, nos exponía los detalles, las minucias del convenio. Después vino la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores de Montevideo de 1989, aprobada mediante Ley 884 de 2004. También se juega como parte de ese ingrediente normativo la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante la Ley 12 del 91. Desde el aspecto constitucional, el artículo 44 y el artículo 93 nos habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del bloque de constitucionalidad, o sea, cómo nos vinculan jurídicamente al Estado colombiano, cómo nos vincula con los convenios y los tratados internacionales que en materia de derechos humanos nos hayamos vinculado. De igual manera, el Código de Infancia y Adolescencia, el artículo 112, el artículo 119, lo que queda de él, y el artículo 137, regulan el procedimiento, y el numeral 23 del artículo 22 del Código General del Proceso establece la autoridad competente. Este proceso judicial de restitución internacional, decimos que es un proceso verbal sumario atípico, es un proceso especial. O sea, se lleva por los senderos del proceso verbal sumario, pero decimos que es especial, que es atípico porque no cumple, no se enmarca dentro de los requisitos generales del proceso verbal sumario. Por ejemplo, observamos que se origina con el informe del defensor de familia. Aquí no estamos hablando de una demanda, porque el convenio se activa a través, como lo recordamos, nos lo recordaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la doctora León. La autoridad central se encarga de recoger, de acopiar toda la información necesaria para poder activar el convenio. Ese informe que presenta el defensor de familia y donde no lo viere, el comisario de familia, sustituye la demanda. Y entonces la información que se ha recogido por la autoridad central, que se ha confirmado por la autoridad administrativa, llega al juez, como en palabras del doctor Londoño, lo que nos decía, llega pulpito, llega muy claro saber que el niño ha sido retenido o que el niño ha sido trasladado irregularmente, que además el niño está en Colombia, quién es su retenedor, quién está requiriendo, quiénes están legitimados para intervenir en el proceso. Tenemos la documentación que se ha recogido, tenemos la
traducción si hubiera sido o si fuera necesaria. Y en general recordamos que una de las ventajas del convenio es la agilidad en la tramitación y por otro lado que no necesita apostillaje, no necesita autenticaciones. De alguna manera esa comunicación que hay entre autoridades centrales han permitido depurar de tal manera que cuando el proceso llegue a la sede judicial, llegue con todos los elementos necesarios para que pueda acometerse el conocimiento del mismo. El término de duración del proceso es otro aspecto que varía, que lo hace diferente. Realmente los 2 meses, bueno, el convenio habla de 6 semanas. Colombia le ha apostado a los 2 meses, desviando un poco los términos de los convenios, tanto de La Haya como de Montevideo. Y en este momento el proceso puede tener una duración máxima de 2 meses en sede judicial. Tiene otra particularidad y es que tiene una doble instancia. El proceso verbal sumario por sí mismo es un proceso de única instancia. Sin embargo, en este escenario, en esta oportunidad, se ha convertido, por disposición del artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en un proceso de doble instancia. El que conoce en primera instancia el juez de familia o promiscuo de familia y en segunda instancia el Tribunal Superior en la sala correspondiente, sea sala de familia o sala civil familia o sala civil familia laboral. La otra característica de este proceso que lo hace especial es que es un proceso preferente. Las disposiciones están hablando de que solamente por encima de la preferencia puede estar la acción de tutela y del habeas corpus. Podemos observar entonces cómo la legislación colombiana, con miras a temperar, a acercarse, a poder cumplir esos convenios, esos compromisos adquiridos, le ha dado un estatus preferente. De ahí que no sea posible, como algunos jueces lo sostienen, por ejemplo, hemos tenido conocimiento que por tratarse de un proceso verbal sumario puede tener el año y entonces eso contraría unas normas especiales. Decíamos entonces que cuando el informe es remitido, debe serlo por el defensor de familia o el comisario de familia al juez competente del domicilio, del lugar en donde se encuentre el niño. Es en qué circuito se encontrará y será ese el juez que adelante el proceso que ha promovido el defensor de familia. En ese proceso, además de las partes, además del progenitor requirente y del progenitor requerido, de la persona requerida, para la restitución internacional, intervienen como sujetos procesales el defensor de familia, que debe velar por los intereses de los menores de 16 años que se dan inmersos en estos procesos. Y de igual manera, el Ministerio Público, que vela por la garantía de los derechos, pero también no solamente los derechos procesales y del debido proceso, sino los derechos sustanciales y sustanciales de quienes participan en ese proceso. Vale la pena recordar que el Ministerio Público entonces es ejercido por los procuradores judiciales en los que tengan sede o en su defecto lo hará el personero municipal, quien está obviamente investido de las calidades de Ministerio Público para intervenir con esa naturaleza en el proceso, con esa calidad del proceso. Estos sujetos procesales tienen plenas potestades para cumplir con los cometidos, pueden interponer recursos, pueden solicitar pruebas, obviamente participar en las audiencias, son muy activos y suelen serlo dentro de este tipo de procesos. A diferencia de las demandas que son promovidas por las partes, en esta ocasión, activado el convenio, se inicia con el informe que presenta el defensor de familia. Decíamos que la tarea previa ha sido
depurada, ha sido tamizada por la autoridad central que se ha encargado de tener contacto con la autoridad central del país requirente. De autoridad central a autoridad central, la comunicación suele ser muy fluida y entonces allí desde la subdirección para adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que funge como autoridad central, recopilan la documentación, todos los elementos de juicio que permiten establecer si se puede estar en presencia de una retención ilícita o de un traslado ilícito de una persona menor de 16 años. Y entonces, cuando se presenta el informe, el juez no es un convidado de piedra, el juez evalúa, el juez califica el informe y verifica que se alleguen tales elementos de juicio que permita dar inicio al proceso, que permita establecer quiénes son las partes legitimadas para intervenir en él, que esté acreditado el registro civil o su equivalente dentro del proceso, que la residencia habitual del niño, porque llegan las evidencias a través de informes de educación, de salud, de domicilio. Esos documentos, esas pruebas las ha recogido la autoridad central y las ha incorporado a través del defensor de familia al informe para la respectiva iniciación del proceso. Que las evidencias de que el niño haya sido trasladado o retenido aparecen ahí, y estos documentos y las pruebas que se incorporen, pues que deberán ser traducidas si fuera necesario, no requieren autenticación ni apostillaje. Entonces, vemos cómo se empieza a acelerar, a darle fluidez, a darle agilidad al proceso y de quitarle cortapisas, ir superando los inconvenientes que pueda ir presentando para que pueda llevar a feliz término dentro de este periodo tan corto en el que debe surtirse, debe adelantarse, debe entregarse las notificaciones y demás. Para que el proceso de restitución internacional pueda prosperar, deberá iniciarse a través de la admisión de dicho informe por parte del juez. Y él dispone el impulso del proceso. El impulso procesal es oficioso, no tiene que esperar peticiones de parte para que pueda seguir su curso, para que se pueda adelantar. En ese auto que califica, que es el equivalente a la admisión de la demanda, pero que aquí es la admisión del informe, si el juez considera necesario puede tomar las medidas necesarias para asegurar que el niño pueda permanecer en el sitio en donde está, para evitar que pueda ser ocultado, que pueda ser trasladado. Y ya anteriormente la autoridad central ha bloqueado la salida del país de ese niño, pero de todas maneras el juez puede ratificar esas medidas necesarias para lograr ese cometido. Y de igual manera, dentro del convenio tiene el Estado colombiano el compromiso de proveer a un letrado, a un abogado, para que le asista a esa persona requirente que muy seguramente y por regla general está en el exterior, de un abogado de oficio para que lo represente dentro del proceso, porque vale la pena recordar también lo que se nos ha dicho, y es que el defensor de familia actúa en representación de los intereses del niño dentro del proceso de restitución internacional y ha presentado el informe, pero no es el representante, el abogado del requirente. Por eso deberá otorgársele, si no lo otorga, si no confiere poder y no tiene un abogado de confianza, corresponderá al juzgado hacer esa designación, que corresponderá a un abogado de oficio, que puede ser un abogado que esté inscrito, que haya actuado dentro del proceso, dentro del juzgado o de la Defensoría Pública. De esa admisión se corre el traslado al progenitor requerido, y dentro de ello, hablábamos del proceso verbal sumario, se le dan 3 días para que manifieste lo que tenga a bien,
frente a la pretensión de requerimiento judicial. Allí, ¿qué puede hacer el padre requerido, que vendría a ser como el equivalente del demandado? Y puede guardar silencio, puede no manifestar nada frente a eso. Y ante esta situación, pues el juez debe interpretar que hay una aceptación tácita de este padre para que el niño, niña o adolescente menor de 16 años sea retornado. Puede aceptar la restitución voluntariamente y pues se procederá a la emisión de la sentencia sin ningún inconveniente y podrá también presentar oposición al retorno mediante la formulación de las excepciones, que son las expresamente señaladas en el convenio internacional. Hay necesidad de hacer acá una aclaración que es importante, y es que el niño, niña, adolescente menor de 16 años que se oponga al retorno necesariamente deberá ser entrevistado por el juez, porque esa deberá ser confirmada esa negativa con las razones que él tenga. Vale la pena recordar, por ejemplo, sobre este tópico, que la ley 202 T202 de 2018, con la ponencia del doctor Bernal Pulido, ha hablado sobre los detalles que debe tener esa escucha, y es que independientemente de la edad, conviene tener presente la aversión que pueda tener esa persona que quiere ser restituida en caso de que quiera, pero solamente en caso de que quiera oponerse. De lo contrario, no tendría mucha razón la escucha del niño si no hay una oposición por parte de este a su retorno. Dentro de las excepciones, ofrezco disculpas, quedó aquí un poquito trocada el orden de las diapositivas, pero bien, las excepciones que puede presentar el padre que se oponga al retorno están específica y taxativamente señaladas en los convenios internacionales, tanto el de La Haya como el convenio de Montevideo. Y es que el requirente no ejercía el derecho de guarda o que había consentido en el traslado. O sea, quien pide la restitución no tenga la potestad de hacerlo. Es interesante, hay una pequeña digresión, cabe. El convenio de La Haya habla sobre custodia en unas traducciones y habla sobre guarda en otras traducciones. La traducción que acoge el Estado colombiano, que está incorporada en la ley 173, habla de la guarda. Como se habla de la guarda, porque tiene unos matices distintos, seguramente alcanzamos a hablar más sobre este tema de la guarda y la custodia un poco más adelante. Entonces, esta excepción consiste en que quien no la propone, es decir, no, usted no tiene la guarda, no puede reclamar la restitución. Eso no lo habilita mejor lo deshabilita para poderla reclamar. O usted había consentido en el traslado del niño o en que se quedara en su no regreso, o que posteriormente a que el niño hubiese sido trasladado irregularmente, haya consentido en que se quede en el país, que se quede en Colombia. Si se logra demostrar alguna de estas circunstancias, pues prosperará la excepción. Una segunda excepción tiene que ver con que exista un grave riesgo. Ese grave riesgo se refiere a que si el niño es regresado al lugar de su residencia habitual, quede sometido, quede expuesto a un peligro físico o psíquico, o de cualquier manera quede también expuesto a una situación intolerable. Entonces, este es de pronto uno de las excepciones sobre las que se concentra el debate en la mayoría de los procesos. Tiene que ser que el peligro físico o psíquico a los que se puede haber expuesto el niño si regresa
sea absolutamente, y enfatizo, absolutamente inmanejable por las autoridades y por la jurisdicción del país donde el niño tenía su residencia habitual. Es decir, que ese país no esté en condiciones de dar las garantías de que el niño pueda ser protegido frente a una situación de peligro a la que se vea expuesto, sea físicamente o psíquicamente. O sea, no basta que haya la exposición al riesgo, sino que el Estado requirente no pueda estar en condiciones de brindar la protección debida, porque no se está debatiendo acá que la autoridad, por ejemplo, porque que un juez de ese país que requiere la restitución sea menos competente o se ponga en tela de juicio la competencia, la autoridad y la capacidad de poder juzgar cualquier situación jurídica que tenga que ver con ese menor de edad. Porque tan competente es un juez de ese estado como lo es el nuestro. De manera que dentro de los términos de reciprocidad diplomática, hablando de los convenios, se trata de confiar plenamente en esa capacidad de respuesta por parte de los jueces ante situaciones en que se vea comprometida la integridad de un niño, niña o adolescente. Colombia puede requerir, por ejemplo, puede requerir la restitución de un niño en Estados Unidos y Estados Unidos no puede decir no le restituyo porque Colombia no tiene jueces suficientes o jueces competentes o la ley sea insuficiente. No, tiene que demostrar que realmente nuestra jurisdicción no está en competencia, no tiene potestad o no tiene los medios para brindar esa protección requerida. Cuando el niño, niña o adolescente se oponga a retornar, siempre que su edad y madurez den lugar a que su opinión sea tenida en cuenta. Esa es una excepción que nace del niño, es decir, de ese menor de edad de 16 años que dice no quiero retornar y será escuchado, deberá ser tenido en cuenta. El artículo 26 del Código de Infancia y Adolescencia habla sobre la necesidad de la escucha de los niños que participan en estos procesos. Pero en este en particular es la razón de ser que sea el niño quien lo exponga y que se lo exponga directamente al juez en presencia del Ministerio Público, en presencia del defensor de familia y en presencia de la psicóloga o el asistente social del juzgado, para poder evaluar que esa decisión es autónoma, que no está influenciada de una manera negativa por alguna situación externa que lo esté condicionando. De manera que tienen que mirar cómo esa capacidad y esa madurez pueden transmitir que esa negativa sea fruto de su propia voluntad, que sea suficientemente convincente para poder aceptar la negativa del retorno. No hay un término de caducidad para pedir el retorno, salvo que se haya llegado a la edad de 16 años. La restitución internacional puede pedirse en cualquier momento. O sea, no puede entenderse que cuando habla de un año, se está diciendo que se cuenta con un año para pedir esa restitución. Pero lo que sí hay, la influencia, o mejor, la incidencia de ese año en la vida de ese niño tiene que ver con que es un término suficiente para poder considerar, si se logra demostrar, que durante ese año el niño ya se ha arraigado, se ha amalgamado con su nuevo entorno, con ese nuevo ambiente, y que por lo tanto sacarlo de ya las condiciones de arraigo, por lo menos después de ese año, sea violatorio de sus derechos. Pero solamente esta excepción puede proponerse si la solicitud de restitución internacional ha sido o se ha presentado después del año. Y frente a eso, obviamente, tendrá que demostrarse que el arraigo está latente, que
se evidencia, que dan pruebas fidedignas de que esa nueva familia, este Estado le ha brindado los medios necesarios para consolidar un modelo de vida, un lugar de residencia habitual. Y finalmente, cuando el Estado requirente, a la luz del Estado colombiano, no cumpla sus principios fundamentales, es decir, no ofrezca la protección en derechos humanos y derechos fundamentales, libertades fundamentales, derechos humanos, principios fundamentales que el Estado requirente no está en condiciones de ofrecer a ese niño, niña o adolescente. Pondríamos, por ejemplo, lo que pasa con Siria. Si tuviese Colombia, si Siria hubiese suscrito, hubiese ratificado el convenio, muy seguramente al momento de pensar en la restitución podría promoverse esta excepción y entrar a mirar, entrar a demostrarse si ese Estado Siria, por las condiciones que vive actualmente, está en condiciones de brindarle la protección a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, y desde nuestra perspectiva como Estado colombiano cumple con esas posibilidades. Está ocurriendo con cada vez mayor frecuencia la solicitud de restitución de niños, niñas o adolescentes venezolanos. Entonces sucede que no hay una declaración humanitaria, por ejemplo, por parte de los organismos internacionales que diga que no es posible restituir un niño a Venezuela porque el Estado no está en condiciones de brindar los derechos, de brindar la protección a los derechos humanos de esos niños. De hecho, hasta cuando se tuvo posibilidad de obtener información, que había la reciprocidad en materia entre autoridades centrales para poder obtener esa información, en algunas de las restituciones pudieron prosperar y creo que podrían prosperar si se logra demostrar que hay las condiciones para darlas, pero le quedaría muy difícil a un juez, con base en las meras declaraciones políticas que se viven en este momento, negar y considerar a priori que el Estado de Venezuela, por ejemplo, por vía de ejemplo naturalmente, no está en condiciones de brindar esa protección. Esas son entonces las excepciones que se podrían presentar. Una vez propuestas o propuesta una o varias de las excepciones por parte del opositor, de ellas se corre traslado al progenitor requirente y a los demás sujetos procesales que habíamos visto. Se trata del defensor de familia, se trata del comisario de familia, perdón, del Ministerio Público, que participan en ese proceso. Allí estos sujetos procesales, tanto el progenitor como los sujetos especiales, podrán solicitar las pruebas. Para ello, aplicando las reglas generales del verbal sumario, tiene un término de 3 días para que hagan esa solicitud. Cumplido lo cual, se fija fecha para la audiencia. En esa audiencia hay nuevamente que agotar la etapa de persuasión. Los convenios hablan de la persuasión para el retorno. La autora Cecilia Díez nos contaba que para sede administrativa, que es la previa, la que se adelanta ante el defensor de familia, como el paso previo a la sede judicial, el defensor busca agotar a través de la mediación la posibilidad de que se pueda concertar ese retorno voluntario. Entonces, la tarea del defensor de familia es buscar la manera de persuadir esa restitución. Y el juez debe perseverar en esta sede judicial en ese mismo propósito. Allí la audiencia la instalará con las mismas características del proceso judicial normal, del proceso verbal sumario, y agotará la etapa de persuasión. Debe realizar la entrevista cuando la oposición se plantee en la negativa del niño a regresar a su lugar de residencia habitual.
se debe entrevistar al niño en las condiciones que habíamos hablado. Esa escucha, como todas las escuchas que deben darse en un escenario judicial, debe ser una matizada por un ambiente apropiado, no en un interrogatorio. No se debe interrogar al niño, no se le debe presentar un cuestionario, sino es una entrevista que tiene el propósito de que el niño exprese, si hay su oposición, cuáles son las razones en las que se funda, que puedan ser válidas, que no sean simplemente, no, es que me opongo a ir porque no puede, es que ha ocurrido, no puedo llevar a mi mascota, entonces si yo no puedo llevar a mi mascota, yo prefiero quedarme. Yo me opongo porque no puedo llevar al perrito. Tiene que haber unas razones que justifiquen esa negativa. Además, esa negativa, lo decíamos y lo reiteramos, debe ser fruto de su autonomía, de su decisión. No debe ser fruto de la coerción, fruto de la imposición, fruto del chantaje. Entonces la entrevista tiene que cumplir un propósito de tratar de mirar la pureza de esa decisión. Ese niño tiene que expresarlo en sus palabras y será lo suficientemente convincente bien para acceder a la prosperidad de la oposición o bien para negarla. Pero ese es el momento, es la audiencia en el momento en que se debe hacer, presidida por el juez, porque es el juez el que toma la decisión. Esta entrevista difiere de cualquiera otra que tenga como propósito auscultar el estado emocional o afectivo del niño. Porque recordemos, aprovechamos para recordar que aquí no se está debatiendo el niño con quién estaría mejor. Aquí no se está debatiendo custodia del niño. Aquí no se está debatiendo el ejercicio de patria potestad. Aquí se está debatiendo y a eso debe circunscribirse especialmente el proceso. Es si el niño está ilícitamente retenido, si el niño ha sido ilícitamente trasladado, en cuyo caso, prima facie, debe retornar a su lugar de residencia habitual. Y que se abre el debate con ocasión de las excepciones que se proponen. El niño llegó al país en protección de sus derechos y entonces si va a correr riesgo, si se expone a una situación intolerable. Esos deben ser los términos en los que a eso debe circunscribirse. Recientemente en una audiencia en la que participamos, el defensor de familia, estaba el juez, el defensor de familia y por supuesto el opositor, hicieron mucho énfasis en el niño con quién estaría mejor. O sea, el niño llega, es trasladado ilícitamente al país y sin embargo están explorando en la audiencia el niño a quién quiere más, el niño en dónde va a estar mejor, el niño en dónde tiene sus cosas. Aquí en este proceso no puede debatirse si el niño tiene seguridad social en el país de su residencia habitual. El niño tiene limitaciones alimentarias en el país de residencia habitual. El niño, ¿quién lo quiere más? ¿Con quién estaría mejor? Porque eso es materia de decisión del juez de conocimiento natural. Su juez natural es el juez de niños, el juez de adolescentes, el juez de infancia o el juez de familia, del lugar de su residencia habitual. Es allí en donde se debe ventilar si hay alguna limitación que debe proveerle el Estado, el padre, el otro padre o el Estado. Pero este no es el centro en donde quepa discusión sobre esa naturaleza. Y en esta misma audiencia se decretarán las pruebas solicitadas y se practicarán allí mismo los interrogatorios, testimonios. Es interesante que cuando estamos en Colombia, pues nosotros o el padre requerido acuda a los testigos colombianos, pero son ellos los llamados
para saber sobre algunas excepciones, o mejor, sobre las excepciones y sobre los hechos que las motivan, cuando lo que muy seguramente puede dar lugar a ellas fue lo que ocurrió en el país del lugar de residencia del niño. Una persona que declara sobre las circunstancias de acá, muy probablemente su conocimiento estará limitado a lo que conoce de acá, de lo que el niño lleva acá, o lo que le pudo haber contado alguno de sus padres. De manera que aquí se recogen los testimonios, se hace la entrevista, se reciben los interrogatorios y inmediatamente, practicadas las pruebas, se presentan los alegatos de conclusión. Alegatos que son presentados por las partes, naturalmente, y por los dos sujetos procesales mencionados. Le hace el defensor de familia y el Ministerio Público. Hay dos posibilidades de emitir una sentencia que niega la restitución y otra que la decreta. El que la niega debe fundamentar las razones por cuales la está negando. O sea, ¿por qué prospera la excepción? La única manera por la que se puede negar es porque prospera alguna de las excepciones que se hayan formulado y que se hayan demostrado. De esa manera, debe haber abundancia de razones de análisis probatorio para decir las excepciones no prosperan. ¿Qué sería lo conveniente ante la no prosperidad de las excepciones? Y es que, y sería interesante que si bien la ley no lo dice, el juez dentro del trámite vaya perfilando ante la posibilidad de la negativa del retorno, de la negación de la solicitud de retorno, se pueda ir pensando en que simultáneamente allí y de manera subsidiaria, pensando en el interés superior del niño, se pueda decidir de una vez sobre las visitas, sobre el régimen de visitas internacionales. Aquí cabe recordar algo que se me pasó, ofrezco disculpas, y es que el procedimiento para la restitución internacional también está contemplado para las visitas internacionales. Si el niño está aquí y yo no quiero la restitución, puedo pedir por esta misma vía, con las mismas prevalencias, con las mismas preferencias, la regulación de las visitas internacionales. Entonces, nos parece que en aras de los derechos de ese niño, esa niña, en general, esa persona menor de 16 años, para no someterlo a un nuevo proceso, a un nuevo escrutinio, a una nueva carga probatoria, valdría la pena que se pueda decidir en aras de economía procesal, en aras de agilidad procesal, insisto, en garantizarle esos derechos del niño, que ante la posibilidad de la negativa de la restitución, sea allí mismo en donde se disponga sobre el régimen de visitas internacionales. Decidido esto, el juez librará las comunicaciones a la autoridad central para que ésta se comunique con la autoridad central del otro país y le pueda notificar de la decisión, de la negativa, de esa negación, de por qué se negó el retorno. Hemos tenido muchos inconvenientes con países como Argentina, como España, que han puesto ya, se han quejado, han denunciado primero sobre las demoras en el proceso de retorno. No podemos ignorar que hay procesos que duran mucho más del tiempo requerido, o sea, del tiempo dispuesto para su tramitación, que entendemos es corto, pero si resolvemos una tutela en 10 días, no habría razón para decir que 2 meses resultan insuficientes para resolver la restitución internacional, cuando, repito, las pruebas fundamentales, las pruebas importantes y vitales, muy probablemente se incorporaron desde el inicio de la demanda. Entonces, los estados que han actuado como requirentes
y que les ha sido sistemática la negativa a la restitución internacional, se han quejado del incumplimiento del Estado colombiano en el cumplimiento del convenio. Por otro lado, si prospera la solicitud de restitución, allí obviamente se fundamentará, como toda sentencia judicial, en donde se darán las razones de la negativa de las excepciones y procederá a determinar la forma y términos como debe darse esa restitución internacional. O sea, ¿cuándo retorna? ¿Quién lo retorna? ¿Cómo lo retorna? ¿Quién cubre los costos de ese retorno? De manera que se pueda cumplir y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esa sentencia. Es decir, no hay que esperar, no hay que iniciar después de esta sentencia. No sería absolutamente incomprensible que para el cumplimiento de la misma tuviésemos que iniciar una especie de proceso ejecutivo. No, el juez debe tomar las medidas necesarias para que su sentencia se cumpla, para que su decisión no sea burlada. Allí dará el término para la restitución y en su defecto dispondrá, pensaría yo que inclusive hasta la propia, el propio rescate del niño si a ello hubiera lugar, para hacer que la sentencia se cumpla. Si se niega, habrá que rescatarlo y devolverlo al país de su residencia habitual y establecerá las comunicaciones con la autoridad central colombiana para que ella se encargue de obtener las garantías del retorno seguro de ese niño. También cabe recordar que el retorno del niño, Colombia no ha suscrito el convenio de retorno seguro y de las medidas espejo, pero eso no obsta para que la autoridad central y el juez no puedan exigirle al Estado requirente la satisfacción de los medios y de las garantías. Esta decisión, esta sentencia es apelable en el efecto suspensivo. Hablábamos de la doble instancia y que la remisión del expediente se lleva a cabo del expediente original. Probable que con las nuevas modalidades podamos acudir a la virtualidad y el juez califica la viabilidad del recurso y siguiendo el decreto 806 de este año, muy probablemente durante los 2 próximos años, vamos a tener un traslado para alegar escritural y un fallo escritural, mientras dure vigente el decreto 806. Bien, el tiempo, esto es una carrera contra el tiempo. Faltan muchísimos detalles muy seguramente. Hemos planteado grosso modo y en unas pinceladas generales sobre lo que consideramos debe ser el proceso judicial de restitución internacional. Entonces cabe concluir que el Estado colombiano debe honrar sus compromisos, debe honrar su palabra y los compromisos adquiridos en el concierto internacional y debe velar sin que esto implique que se violan los derechos de los niños, debe velar prioritariamente por el retorno. Este es el convenio, estos son los convenios internacionales para garantizar el retorno, que excepcionalmente debe negarse y que la aplicación del convenio es necesariamente, no es necesariamente retornar, la aplicación del retorno es acogerse exclusivamente a los términos del mismo. Quiere decir, buscar por los medios el retorno de esa persona menor de 16 años o en su defecto declarar probadas las excepciones que logren llevar al convencimiento del juez sobre la inconveniencia de ese retorno al lugar de residencia del niño. Es la forma como el Estado colombiano cumple el convenio, cumpliendo los términos, la agilidad, las oportunidades para la intervención en los procesos de las partes y de los demás sujetos procesales previstos en el ordenamiento jurídico colombiano y en los tratados internacionales. Sensibilizarse e insistir en que el debate, el proceso, debe centrarse sobre lo que es materia del mismo, que es la restitución internacional. Nada diferente a alimentos, custodias, patria potestad, ejercicios paralelos,
Nada de eso interesa este proceso. El niño con quién va a estar mejor, el niño donde vive bien, vivir en otro país, vivir en Haití, vivir en Estados Unidos, ofrece unas garantías distintas. Eso es ajeno a lo que debe ser materia del proceso. Me dieron 50 minutos y se acaban de cumplir en este momento, de manera que le retorno la palabra a la doctora Marilucero Nova Moreno para que si hay preguntas las podamos recoger a ver qué otras inquietudes se han generado en torno a este tema específico. Doctora Marilucero. Muchas gracias, doctor Zárate. Enseguida vamos a hacer las preguntas y la primera de ellas es, en el contexto de violencia intrafamiliar, ¿procede la negación de la restitución internacional en casos de violencia de género ejercida contra la madre del menor de 16 años? Ayer la doctora Cecilia Díez decía, es la pregunta del millón. Yo también me atrevo a decir que esta es otra de las preguntas claves, porque la mayoría de las circunstancias que están conociéndose y las que se someten a ese debate del que veníamos hablando, precisamente radica en la violencia intrafamiliar como un elemento para oponerse a la restitución. Y entonces, doctora Marilucero, creemos que la violencia intrafamiliar que se ejerce contra el niño, contra la niña o contra ese adolescente, sin duda debe ser evaluada como contemplado como dentro de las posibilidades, dentro de las excepciones a las que se refiere el literal B del artículo 13 del Convenio de La Haya. Pero la violencia ejercida contra la madre, creemos que sí podría ser parte de la excepción, siempre y cuando confluyan algunas circunstancias. Y es, por ejemplo, que sea ejercida que es una violencia contra la mujer, una violencia de género, ejercida contra la madre del niño en el ámbito de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar. Entonces, y que además afecte al niño. Está claro también que el maltrato infantil, hay un maltrato infantil directo contra el niño cuando se ejerce de esa manera, pero también hay un efecto indirecto, se considera maltrato infantil cuando él está inmerso en la conflictividad familiar, cuando presencia la violencia contra su mamá, cuando de alguna manera se le hace partícipe indirectamente de ese conflicto de pareja, de esa violencia, de esas desavenencias y de esa disfuncionalidad. Entonces, si el niño debe cumplirse además que, repito, que se dé la violencia contra la madre, violencia de género contra la madre en el contexto de la violencia intrafamiliar, que afecte al niño, porque la víctima debe ser el niño y la persona de la que se trata este proceso es el niño o la niña, la persona menor de 16 años, y que además de esos ítems, de esas características, esas circunstancias le afecten en el estado en donde el niño tenga su lugar de residencia. O sea, tienen que sumarse todas esas características para que pueda concluirse que la violencia ejercida contra la madre del niño se constituye en un riesgo y que pueda negarse la restitución. Gracias, doctor Zárate. La segunda y última pregunta, dado el avance del tiempo. ¿Es posible la admisión y el rechazo del informe que presenta el defensor de familia con el que se promueve el proceso de restitución internacional de menores? Hablábamos, sí, es otra situación que se está presentando con alguna frecuencia, que es que como se le está dando el trámite de una demanda, porque no se ha entendido, hemos logrado entender que se trata de un informe, entonces se está inadmitiendo y se está rechazando. Por ejemplo, recientemente en un juzgado en Bogotá se le exigió, se rechazó la demanda porque se le exigió el requisito de procedibilidad de la conciliación para poder acudir a la restitución internacional. Creemos que no, creemos que el juez no es un invitado de piedra ni es un fedatario. Por lo tanto, en el momento de calificar la demanda, debe ver si se reúnen los requisitos. De no reunirse, simplemente los exige, los requiere, los pide, porque es un Estado
el que está pidiéndole al Estado colombiano la restitución a través de la autoridad central. Y por eso es que no actúa la parte directamente, sino lo hace a través del Estado colombiano. De manera que, en este caso, por ejemplo, no cabría, en nuestro criterio, no cabría la inadmisión de pronto, que es la solicitud de acompañar documentos, pero el rechazo lo veo muy improbable, porque, repito, es un Estado quien nos está haciendo el requerimiento por conducto de miembros de nuestro propio Estado. Entonces, el juez, sin que sea un convidado de piedra, creo que tiene limitado el poder rechazar la demanda bajo esas condiciones. Nuestro agradecimiento especial, doctor Zárate Cortés, por su participación en este escenario académico que nos permitió reflexionar sobre la especial necesidad de proteger los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas y nuestros adolescentes, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 de nuestra Constitución. También un agradecimiento especial a las cerca de 700 personas que se han conectado entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia a esta conferencia virtual, y desde luego también agradecemos al grupo de apoyo a la Escuela Judicial que hace posible esta transmisión. Y terminamos, como siempre, a propósito del tema desarrollado, con una frase del psiquiatra estadounidense Carl Augustus Menninger, que dice: lo que se les dé a los niños lo darán a la sociedad. Muchas gracias, una feliz tarde para todos y para todas.